Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Rubén Ballesteros, soy coach, soy consultor, soy formador y me dedico sobre todo al desarrollo competencial, al desarrollo organizacional también, al desarrollo de organizaciones que tienen un entorno y una cultura donde la gente quiere pertenecer y al desarrollo del liderazgo, de la comunicación y de esas habilidades. Y esto lo hago a través de una consultora que yo dirijo que se llama Brevity. Y estoy aquí con mi compañero Albert Valero. ¿Sí? Ahí estoy, sí, Albert Valero. Soy un acompañador del cambio en las compañías y también a nivel profesional, porque también ayudo a managers a adaptarse a este mundo cambiante, este mundo VUCA. Soy director de una empresa, una consultora que se llama Success Mind, porque pensamos que el éxito se consigue desde ser América. ¿No? Fantástico. Vale, entonces os cuento un poco cómo lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una sesión rapidita. Os presentamos esta herramienta de la matriz de valor total. Pero primero os queremos dar un poquito de contexto de quiénes somos también en el ámbito de la red, ¿sí? Tanto Albert como yo somos consultores que pertenecemos a esta idea o este modelo o conjunto que llamamos la red de consultores totales. Y esta red básicamente es una red que se forma alrededor del proyecto de un libro, que es este libro, ¿sí? Este libro que se llama Total Value Management, una guía para transformar tu empresa, que básicamente es el resultado de la colaboración de 24 consultores que a través de la iniciativa de Solo se unen para, en un libro, plasmar un montón de herramientas para cómo llevar el valor total a una compañía, cómo crearlo. Porque nuestro enfoque o un poco el hilo conductor de nuestra colaboración es el valor total. Así que esta red es un equipo de profesionales cualificados de conocimientos y posicionamientos diversos y estamos básicamente unidos alrededor de esa idea, ¿no? La creación de desarrollo, y el avance y la evolución de compañías que llamamos empresas totales, compañías totales. Y os vamos a contar un poquito justamente hoy de qué va esto, ¿no? De qué es una compañía total y qué otro tipo de compañías hay también. Básicamente lo que hacemos es, bueno, juntos y a veces por separado también, pues trabajamos para ayudar a empresas, bueno, pues a ser más competitivas, más humanas, más ágiles, más adaptables, entornos donde la gente quiere pertenecer y donde se desarrolla algo más que valor económico, que de eso también vamos a hablar hoy. Y nada, toda esta idea que os acabo de compartir está recogida en este libro, ¿sí? Antes de que cerremos hoy os contaré un poquito qué podéis hacer si os apetece uniros, ¿sí? Porque es una red abierta y queremos compartir y queremos, bueno, juntar a más gente que nos ayude a esta misión un poco de crear organizaciones totales. Eso es. ¿Vale? Así que, vale, esto es un poquito el contexto de la red. Hablamos un poquito de valor. Hablamos un poquito de valor. Venga, en esta sesión vamos a combinar, por una parte, algunos conceptos, llamaré teóricos si quieres, pero que son las bases de nuestro modelo, y luego tendremos una práctica, porque vamos a invitar a las personas que nos están viendo a que puedan intuitivamente evaluar o decidir, identificar a qué tipo de compañía están perteneciendo dentro de nuestro modelo. Un par de elementos a tener en cuenta. Vamos a hablar de valor total. Estamos hablando de qué significa valor total y, por tanto, lo primero que hay que tener claro es que el valor es una forma de identificar la utilidad de algo. Decimos que algo tiene valor para alguien cuando para esa persona tiene utilidad. Así que recordad que hay que tener en cuenta que la utilidad no tiene la misma forma ni el mismo significado para todos. Así es posible que nos encontremos con personas que consideran que el valor en su compañía tiene que ver con el dinero y otras personas que piensan que el valor tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Con las conversaciones. Esos son dos elementos importantes de nuestro modelo. Así que en función de cómo son las personas, cómo lo valoran y en función de diferentes elementos que tengamos en nuestra organización, estaremos orientados a un tipo de valor u otro. ¿Quieres el clicker? Fantástico. Le voy a dar adelante. Acabo de presentar esas dos principales ideas, ¿no? Valor económico, valor relacional. ¿Pero qué quiere decir esto? Para nosotros es muy claro. Llevamos ya tiempo trabajando en ello, pero quizás para algunos de vosotros pues no lo sea tanto. Cuando hablamos de valor económico nos referimos a todo aquello que conecta con los beneficios, con los resultados económicos, con la eficacia, con la eficiencia. Por decirlo de alguna forma sencilla, es todo aquello que forma parte del análisis financiero y de rentabilidad de una compañía. Los elementos que se encuentran debajo de ese valor son, por una parte, la propuesta de valor, el cliente objetivo, porque hay que tener muy claro hacia quién nos dirigimos, y finalmente, como comentaba antes, la eficacia y la eficiencia, parámetros básicos para construir una compañía que sea rentable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor relacional?
Nos referimos a qué tipo de colaboración, cómo colaboramos, o si no lo estamos haciendo en nuestra compañía, cómo conversamos. Fijaos que hablamos de conversaciones efectivas y afectivas, no solo efectivas para generar el trabajo y el resultado, sino también para generar una unión entre los que estamos juntos, ¿no? Cómo es nuestra forma de liderar a los equipos, cómo desarrollamos a las personas que están en la compañía y cómo construimos el compromiso. Para trabajar el valor relacional es fundamental que tengamos en cuenta 3 elementos. En primer lugar, la confianza. Podríamos estar horas y horas y horas hablando sobre la confianza, pero no nos vamos a aburrir. Seguro que vosotros sabéis lo que es la confianza. No, seguro que no, seguro que no. Así que seguro que vosotros ya sabéis lo que es la confianza, porque sentís la confianza hacia alguien o no sentís confianza, en función pues, de su expertise, de su conocimiento y de su actitud, muchas veces ligado con el comportamiento que tiene. El contexto de relación, ese tipo de conversaciones en las que yo tengo miedo de contarte algo o tú tienes miedo de preguntarme algo, ¿no? Esto destruye el valor relacional. Y finalmente la mentalidad, fundamental. Las personas comunicamos con los demás en función fundamentalmente de cómo pensamos. En los últimos días he leído un estudio desarrollado por Microsoft, mi antigua compañía, que se llama The Great Resignation, la gran dimisión, ¿sí? Es un estudio que lo que viene a demostrar es que en el último año hay unos 40-41% de personas en puestos directivos que piensan dejar la organización. Y esto, cuando miras los detalles del estudio, te das cuenta que fundamentalmente es una crisis de valor relacional. El valor relacional un poco está en crisis. A través de la pandemia ha puesto muchas compañías en crisis en este ámbito. No solo la parte económica también, sino la parte relacional. Así que esto es tremendamente importante en cualquier cultura organizacional que quiera tener un poco de éxito sostenido. Correcto. Pero quizás el problema viene cuando queremos medir esto, porque si no tenemos una métrica, claro, nos puede resultar difícil. Correcto. En nuestro libro presentamos lo que llamamos la matriz de valor total. La matriz es una representación de la complejidad de la organización. Entender una organización es difícil, hay muchos elementos que están interconectados, a veces no son visibles y cuesta objetivar. Bien, pues la matriz lo que pretende es, y lo vamos a ver a continuación por un ejemplo práctico, pretende aumentar vuestro conocimiento para que podáis identificar con más fiabilidad, con más precisión, a qué tipo de organización pertenecéis, qué tipo de valor estáis generando y, lo más importante, que puedan tomar decisiones. Porque nuestra finalidad no es solo aumentar el conocimiento, sino también provocar cambio. Desde esa perspectiva, cuando hablamos de valor económico, os querría contar, brevemente, en 5 segundos, que este es Luis. Luis es un director financiero de una empresa que está saneada, que tiene un buen cash flow, que es una empresa interesante a nivel económico. Ya le veis, se siente súper contento con su calculadora, ¿no? Porque es su mundo, es lo que le da estabilidad. Pero necesita actualizar un poco la calculadora. Yo creo que sí, probablemente. Habrá que decirle... ¿Qué más se pasa? Bueno, pues que Luis, el problema que tiene es que no sabe hablar con las personas. Okay. Se centra en los números, está focalizado en las estadísticas, en el Excel, que son herramientas fundamentales para valorar la eficacia de una compañía, pero que no son suficientes cuando hablamos del valor total. Sin embargo, en esta fotografía podéis ver a 3 personas, son Carmen, Sonia y Carlos. ¿Qué están haciendo básicamente? Están hablando. Son una representación del valor relacional. No sé hasta qué punto Carlos confía en sus 2 compañeras. Esa mirada así un poco, ¿no?, de sospecha, no lo sé. Yo creo que quizás sí, ¿no? Algo hay por ahí. No sé si confía o no confía. El caso es que, bueno, están construyendo una conversación. ¿Será de calidad? ¿De qué están hablando? ¿Servirá para llegar a un acuerdo? Esos son elementos que se encuentran en lo que llamamos el valor relacional. Os hemos presentado 2 breves historias, lo veis, un poco para ejemplificar esos 2 tipos de valores. Pero quizás quedemos un paso hacia adelante. Venga, ¿te parece? Hemos hablado de la matriz de valor total. La matriz de valor total está integrada, se representa a través de 2 ejes, como podéis ver en esta imagen. Un eje vertical, donde expresamos si la organización está orientada a la generación de valor económico, en la parte superior, o si no está orientada en la parte inferior. Hay un segundo eje, el eje horizontal, que nos permite identificar si la compañía está orientada a la generación de valor relacional, de conversaciones, como hemos visto antes, en la parte derecha, o si no, y por tanto estaría en la parte izquierda. Como fotografía inicial, aquí os presentamos los 4 tipos de organización que podemos encontrar dentro del modelo de la matriz del valor total. Organizaciones totales arriba a la derecha, que apuestan por el valor económico y el valor relacional.
organizaciones depredadoras en la parte izquierda superior que apuestan por el valor económico, por los resultados, pero no por las personas ni las conversaciones. En la parte inferior derecha, en las organizaciones ineficientes que apuestan por la relación, pero no por los resultados económicos. Y en último lugar, las organizaciones moribundas, que no apuestan ni por el uno ni por el otro. Vamos a ver algún detalle más para poder identificar, sobre todo en la actividad que vamos a hacer a continuación, para que vosotros podáis identificar intuitivamente a qué tipo de organización pertenecéis. Dejamos claro que es una valoración intuitiva. Luego veréis que hay la posibilidad de hacer un estudio súper interesante que creo que os puede dar muchísimas pistas. Bien, la fotografía de una organización moribunda. Os voy a leer cuáles son los elementos que están a la derecha. Si la mayor parte os resultan conocidos, probablemente es que estáis en un tipo de organización que corresponde a este modelo. Una organización moribunda es una organización, por lo que he visto en la matriz, que no está creando valor económico, es decir, no está generando valor económico para sostener el negocio en el largo plazo y tampoco en el medio, y tampoco está generando valor relacional. Eso tiene una cultura, como describe ahora Albert, bastante pobre. ¿Sí? Así que ni valor económico ni valor relacional, sin ningún elemento para poder sobrevivir en el medio plazo. Sobre todo en un entorno cambiante. Claro. Creemos que el proyecto de la organización no es sólido o sostenible en el futuro. Si eso resuena, empezad a pensar que quizás estáis ahí. La organización no tiene en consideración la opinión de las personas. No hay transparencia, los managers no explican los planes. No reaccionamos ante el cambio y tenemos miedo al error. No tenemos referentes técnicos ni personales. Así que esa sería la primera fotografía. Sí. Y además de todo esto, no estamos generando suficiente negocio para sostenernos en el medio plazo. Sí, la compañía está en pérdidas, no tenemos una cuenta de resultados saneada, además de todos estos problemas o estos indicadores organizacionales. Correcto. Vamos a ver un segundo tipo de empresa. Las organizaciones ineficientes, que son aquellas que se caracterizan porque se orientan a las personas, pero olvidan los resultados económicos y la eficacia. Eso es. En este tipo de organización lo que tenemos son organizaciones que tienen un valor relacional positivo, es decir, están a la derecha del eje horizontal, tienen un valor, son capaces de generar valor relacional y tienen un valor relacional positivo, pero no son capaces de generar valor económico. Por tanto, están en la parte de abajo de la matriz, en la parte de abajo del eje vertical. Eso es. Frases o elementos que les caracterizan, por ejemplo, creemos que la organización no tiene viabilidad económica a medio o largo plazo. Esto lo comparten con las anteriores. Pero hay algunas diferencias en cuanto a las relaciones. ¿Por qué? Porque creen que mi organización nos permite expresar abiertamente nuestras opiniones, que los departamentos se coordinan, se comunican adecuadamente, que el desacuerdo se gestiona de forma constructiva, que hablamos sobre personas en conversaciones cara a cara y no a través de correos o WhatsApp simplemente, y que además existen referentes personales, es decir, personas con las que puedes confiar, pero que quizás no son muy buenas en el aspecto técnico. Claro. Esas serían las características principales. Efectivamente, aquí estamos hablando de compañías que tienen mucho foco en lo relacional, que son capaces de construir culturas sanas, culturas colaborativas, culturas de buenas relaciones, pero falta foco en los resultados, de modo que no son capaces de generar valor económico. Esto es una organización ineficiente. Correcto. Vamos a ver la tercera. Venga. Organizaciones depredadoras. Bueno, ya solo de escuchar este adjetivo yo me pongo un poco nervioso, ¿no? Sí, me imagino un león o un tiburón. A mí me da muchísimo miedo. Okay. Bueno, son un tipo de empresas donde la orientación fundamental está hacia el dinero, los resultados, la eficacia. ¿Es eso malo? No, no es malo, pero define un tipo de organización, porque estas empresas, estas organizaciones olvidan las relaciones personales. Así que las frases que las definen son las que veis en pantalla. Mi organización es rentable a corto, medio y largo plazo. Estos van a ser supervivientes. Pero resulta que en ellas, en este tipo de organizaciones, no hablamos sobre estrategia o sobre el para qué de nuestras acciones. Nos orientamos mucho al corto plazo. Conversamos principalmente sobre tareas y resultados. Cómo está el expediente, cómo están las facturas. Tenemos miedo al fracaso y eso hace que a veces lo queramos esconder. No compartimos nuevas ideas y proyectos con franqueza porque a lo mejor alguien se enfada, aunque a lo mejor podrían ser buenas ideas. Y además perseguimos objetivos individuales o del propio departamento en lugar de objetivos colectivos.
Conocemos algunas empresas que se encuentran en ese lugar. Sí, conocemos bastantes empresas de este tipo. Son empresas donde hay muchísima presión por el resultado. Se caracterizan también por mucho scorecard, mucha tarjeta de resultados, mucho foco en el corto plazo. Caracterizadas también por mucha presión a los líderes de distintos departamentos para obtener un resultado concreto. Y esto hace que haya mucho miedo al error, mucho miedo al fracaso, que se oculten cosas, que no haya conversaciones claras, que falte transparencia. ¿Por qué? Porque toda esa presión pone mucha dificultad en realmente mostrarte de una forma transparente, aunque las cosas no vayan necesariamente bien. Así que creo que estas compañías también están bastante presentes en el ecosistema de compañías que tenemos. Así es, y ahora vamos a presentar las que nos gustaría a nosotros encontrar, que son las empresas que se orientan al valor total, son las organizaciones totales. Este tipo de organizaciones apuestan tanto por conseguir eficacia, eficiencia, ventas, dinero, resultados, como por crear un entorno de relación sano, equilibrado, potente y enriquecedor. Algunas de las frases que las caracterizan son las que veis en la pantalla, como por ejemplo, que mi organización es rentable a corto, medio y largo plazo. Esto lo comparten con las depredadoras. Pero fijaos en las siguientes. Tenemos objetivos bien definidos y nos coordinamos adecuadamente para alcanzarlos. Tenemos libertad para opinar y nuestras ideas son valoradas. En los equipos hay referentes técnicos y también referentes personales. Es la primera vez que hablamos de los dos al mismo tiempo. Y además, en este tipo de empresas, gestionamos los conflictos de forma constructiva y positiva. Bueno, esperamos que os hayáis podido identificar los rasgos principales de estos 4 tipos de compañías, porque ahora viene el momento de pasar a la práctica. Sí, así que fijaros un poco, lo que hemos hablado es que en esta matriz 2 ejes, valor relacional en el eje horizontal, valor económico en el eje vertical, en función de si eres capaz de crear una, ninguna o las dos cosas, apareces en un cuadrante, ¿sí? Organizaciones totales, organizaciones que son capaces de crear tanto valor económico como valor relacional. Voy a dejar de compartir un momento y os voy a proponer que simplemente con el contexto que tenéis y un poquito lo que os hemos explicado, os vamos a proponer un pequeño ejercicio que es un voto sencillo, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla otra vez, pero es una pantalla diferente la que voy a compartir ahora. Es el navegador, ¿verdad? Sí. Comparto esta idea de dónde vais, dónde situaríais a vuestra organización. Entonces, como para hacer esto de una forma completamente anónima, no solamente vamos a capturar porcentajes, lo que quiero es que tanto en vuestro teléfono como en vuestro ordenador, si queréis, que visitéis menti.com y entonces os aparece una pantalla que os pedirá un código. En el código que tenéis que introducir es este que tenéis en la pantalla, 93764026, ¿sí? Así que en un navegador en el teléfono o en un navegador en el ordenador, menti.com, aparecerá en el teléfono, aparece un cuadrito como este, simplemente para introducir el código, 93764026, y ahí simplemente os plantea una elección. ¿Dónde situarías a tu organización entre estas 4? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar que... Vale. Ya tenemos votos. Tenemos aquí unos cuantos porcentajes que van pasando. Vale. Tenemos 8 personas que han votado. Vamos a seguir votando un poquito, que somos unos cuantos más. Somos 15 personas o 16 aquí hoy. Cargo 10 por ahora. Sí, venga, alguno más. Va. Aquellas 4 o 5 personas que faltan, menti.com, el código que aparece en pantalla. Ah, ha aparecido uno más. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna más? No tenemos a nadie que esté en una organización moribunda. Eso es una buena señal porque a lo mejor no estarías aquí si estuvieras en una organización moribunda. Así que está bien. Vale, más o menos de los 11 que habéis votado, fijaros, nosotros no estamos votando tampoco. Fijaros más o menos un poquito 12. Vamos a dar un par de minutos para que acabéis de introducir vuestras votaciones si queréis. Pero empezar a ver un poquito la distribución, ¿sí?
Tenemos una mayoría de vosotros que está en empresas o organizaciones totales, un 42%, y luego un 33% en depredadora, un 25% en ineficiente, y no hay nadie ahora mismo que considere que esté formando parte de una organización moribunda. ¿Sí? Vale. Os voy a dar un minuto más para ver si alguien más vota. Somos 16, a lo mejor hay 13, perfecto. Muy bien. Vale, súper. Y se sigue marcando, se sigue manteniendo la tendencia. Sí, sí, se sigue manteniendo. Vale, perfecto. Os decía Albert al principio que os íbamos a invitar un poco a, bueno, daros el contexto de la herramienta, daros el contexto del marco, del modelo, de cómo funciona y cómo lo utilizamos. Y también os decía que teníamos un instrumento más potente, más preciso, más sofisticado para medirlo. Y este instrumento lo voy a volver a compartir voy a pasar a volver a compartir otra vez la slide, la presentación, que es este, ¿no? Este. Vale, ok, perfecto. Exacto. Vale. Mirad, tenemos un instrumento en la red también desarrollado por Solo y en partnership o en asociación con Emotiva, que es un instrumento que llamamos Total Value Index. El Total Value Index es una herramienta para medir la presencia de valor total de las organizaciones, medirla de una forma mucho más precisa, mucho más sofisticada, mucho más clara. Es un cuestionario de 40 preguntas. Estas 40 preguntas tienen la división que veis en la pantalla. Hay 3 preguntas enfocadas a la medición de valor económico. Y luego hay 20 preguntas enfocadas a la medición de valor relacional, 12 enfocadas a la calidad de las relaciones y 8 preguntas enfocadas a nivel de confianza. Son 20 preguntas enfocadas a la medición de valor relacional, que es una función de relaciones y de confianza. Hay 5 preguntas que tienen que ver con el paradigma de la organización, un poco si contribuyes a la sociedad, que tiene que ver un poco con el propósito, más allá del beneficio económico, aspectos éticos, etc. Y luego hay 12 preguntas de una variable que todavía no hemos introducido hasta ahora, que es la variable de la capacidad de adaptación. ¿Sí? La capacidad de adaptación es un elemento multiplicador en términos del valor total. Esta fórmula que veis abajo es la fórmula del valor total, es la fórmula que suma valor económico, suma valor relacional y tiene un elemento multiplicador que es la capacidad de adaptación. La capacidad que tiene una organización para responder al entorno. La adaptabilidad para poder ser capaz de cambiar procesos, relaciones, modelos de negocio de una forma ágil, de una forma efectiva. ¿Sí? Cuando hemos hecho en los últimos 4 años 2 estudios muy grandes de TVI. Hemos hecho un estudio grande de Total Value Index en un ecosistema de compañías muy grandes, cientos de compañías, y los resultados que hemos tenido son esta foto que aparece aquí. Fijaros que aquí os estamos mostrando los resultados del 2020, el año pasado, que es el último que hicimos, en plena pandemia. Un año complicado. Bastante complicado. Y año 2017. La gráfica clara es la de 2017, la rojita es la de 2020. ¿Sí? Fijaros un poco la distribución que teníamos entonces en 2017. La distribución en términos de valor total era parecida a la que tenemos aquí. Aquí ha salido como un 40% de vosotros, de personas, de participantes que habéis optado por esa opción en términos de la organización en la que estáis, es justamente el valor que nos salía en 2017. ¿Sí? En 2020 ese valor ha bajado claramente como resultado de la pandemia y de un entorno muy cambiante que ha sido muy desafiante para muchas compañías. Pero fijaros un poco cuál es el mapa aquí, ¿no? Tenemos en este año, el año pasado, un 21% de compañías ineficientes, era un porcentaje mucho más pequeño en 2017, un 23% de compañías moribundas, que es un porcentaje algo más pequeño de lo que era en 2017, que era el 28%, y tenemos un 22% de compañías depredadoras, eran 28% en 2017, y un 34% de compañías totales, compañías capaces, organizaciones capaces de generar valor económico y valor relacional, y además de tener una capacidad de adaptación elevada. Sí, porque la capacidad de adaptación es fundamental para la capacidad de generar valor total en una organización. Fijaros, es un poquito lo que os comentaba antes de la ecuación, ¿no? De la fórmula del valor total.
Esta capacidad de adaptación es un factor multiplicador. ¿Sí? Representa la ausencia o la presencia de condiciones que permiten la escucha al entorno, la adaptabilidad interna para dar respuesta a las demandas del entorno, a cambios en el contexto organizacional, a cambios en el contexto comercial, cultural, social, de competencia, de industria, de materiales. Fijaros, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con la crisis de materias primas. Hay un montón de compañías atascadas en su producción de producto y de servicios por esa crisis. Y en este sentido lo medimos como alta, medio, baja, y dentro del estudio le damos esa participación o ese valor para acabar de colocar a una compañía en un segmento o en otro. Vamos a hacer una paradeta aquí porque nos gustaría escucharos un poco y nos gustaría escuchar sobre todo a aquellos que habéis establecido que estáis en una organización total. Nos gustaría preguntaros exactamente qué es lo que estáis viendo, qué es lo que estáis observando o qué es lo que estáis viviendo que os ha llevado a esa conclusión. Os ha llevado a la conclusión de que estáis en una organización total. Sí, así que abrimos micros, os invitamos a abrir micros. Y os invitamos a aquellos que hayáis decidido o hayáis optado por la opción total en lo que se refiere a la matriz. Nos gustaría recoger algunas ideas o algunas observaciones de cuál es vuestra experiencia dentro de la organización. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que escucháis? ¿Qué es lo que creéis que se siente? ¿Cuáles son los indicadores que estáis observando que os han llevado a definir vuestra organización como total? Sí, ¿alguien se anima? ¿Alguien que pertenezca a una organización total en este momento? ¿Alguien que quiera compartir? Con buena voluntad y con... A ver, alguien. No están todas las cámaras abiertas, así que nos estamos viendo todos. Vemos algunos, pero bueno, aunque no tengas la cámara abierta, os invitamos a participar. ¿Sí? También invitamos a compañeros de la red que estén o sean miembros de una compañía total o trabajen con compañías totales, que nos cuenten un poco qué es lo que ven, más allá de lo que hemos escrito, así que eran características generales. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que cuenta la gente? ¿Qué es lo que pasa en estas organizaciones? Venga, ¿alguien se anima? A ver, Xavi, ¿por qué no te abres el micro y lo cuentas en lugar de hacerlo por el chat? Pues yo, si queréis, os puedo hacer una aportación. Vale. Yo en mi caso he votado este año 2021, soy una organización ineficiente, pero sí que veo en clientes que son organización total, que dedican un espacio de tiempo a todo lo que tiene que ver con la mejora continua. Okay. Entonces esto es algo que veo en común y que creo que es un elemento hoy día que te permite esa capacidad de adaptación de la que estabais hablando, sí, pero además te permite el establecer conversaciones a nivel relacional y, por supuesto, como consecuencia, obtener un valor económico positivo. Vale, genial, súper. Gracias, Ampay. ¿Qué más? Aquellos que veis o trabajáis con organizaciones totales, ¿qué más veis? Oye, ¿me escucháis? Ahora sí, Xavi, dale. Sí, Xavi. Ah, vale, genial. Vale, bueno, yo la interpretación de compañía total, al final, en las organizaciones lo que se da es un juego de tensiones permanente, ¿no? Entonces, para mí lo total es la búsqueda del equilibrio entre estas dos tensiones, ¿no? Que no se te vaya el valor económico, pero sin tensionar en exceso el valor relacional y viceversa. ¿Vale? Es como una búsqueda permanente del equilibrio entre estas dos tensiones que se dan en muchas ocasiones en sentidos inversos en las compañías. Claro. Bueno, yo con lo que comentas, Xavi, me viene a la mente la imagen de un surfista que está encima de la plancha y que tiene que ser capaz de distribuir el peso entre los dos pies, porque si solo descansa su peso en uno de los pies, acaba cayendo. Claro. Entonces, el excesivo foco en una de las partes requiere esa continua adaptación que nos comentaba Ampay, ¿no? Ese proceso de mejora continua, de lectura de la organización, de dónde está, qué es lo que nos falta, en qué somos buenos, qué nos piden fuera, y esto lo hacemos con conversaciones, así que es una combinación perfecta. Claro. Sí, mira, yo, justamente estos días estoy trabajando con una organización acompañando un equipo y están teniendo una conversación que va un poco en la línea de lo que comentaba Xavi, ¿no? Un poco de manera que de alguna manera la sobreprotección de la cultura
estaba limitando cierto foco de resultados, por ejemplo, en conversaciones de cierta autenticidad, en feedback que tenga que ver con mejora, en conversaciones donde se puede hablar con cierta transparencia y cierta calidez de cosas que necesitan cambiarse, porque de alguna manera sobreproteger la relación también te limita en esos sentidos. O sea, que esto también son cosas que de alguna manera vemos organizaciones que son capaces de generar tanto valor relacional como económico, que mantienen un nivel de relación, un nivel de confianza que permite tener conversaciones que son más difíciles de una forma más honesta, ¿no? Y más transparente. Nuria, tienes la mano abierta, ¿no? Levantada. Sí. Para aportar en la línea de lo que decía Xavi, yo obviamente he votado como empresa Total, pero es cierto que el año pasado me hubiera situado, bueno, creo que nos hubiéramos situado todo el equipo de Sol, honestamente, en empresa ineficiente, porque con el inicio de la pandemia tuvimos una caída de volumen de trabajo fuerte. Lo que hizo es que en ese porcentaje tan alto que ahora vemos que ha medido también, ¿no?, el Total Value Index de ineficientes, nosotros estábamos ahí, pero la fuerza de la unión del equipo nos permitió sobrellevar esa tensión económica, esa caída, y este año nos ha permitido remontar y volvemos a estar generando valor económico, mantenemos el valor relacional y creo que eso ha sido también gracias a la capacidad de adaptación que hemos conseguido tener. Claro. Y a la incorporación, por ejemplo, de Xavi, ¿no? El hecho de que eso ha sido un cambio tremendamente positivo que ha apuntalado ese volver al nivel de valor económico que necesitamos. Claro, es que esta matriz que hemos presentado, de hecho, es una fotografía estática, pero las organizaciones están vivas. Y eso quiere decir que están en continua transformación. En la medida que seamos capaces de no estancarnos solo en la opción depredadora o en la opción ineficiente y que podamos movernos orientados por esa energía, ¿no?, que nos lleva hacia el valor total, estaremos pasando por fases, como esto ya lo comentaba Tachman y muchos otros, ¿no?, cuando hablamos de los equipos, cómo evolucionan, cómo crecen, cómo se transforman, cómo mueren y renacen en muchas ocasiones. Así que, bueno, y creo que es un buen ejemplo de cómo estar en un cierto estadio durante unos meses no te condena a quedarte ahí. Claro, es un momento de tu historia, de tu evolución, y tienes que tener las conversaciones y el enfoque adecuado para poder salir y evolucionar hacia donde tú consideres que sea mejor. Nos dice Marta por el chat que en organizaciones totales también se está muy atento también a cómo se está emocionalmente las personas, cómo están. Cuanto más tensión hay emocionalmente, más difícil es ver el entorno objetivamente y darle respuesta. Así que también son organizaciones que vemos que tienen una capacidad de adaptación interna a gestionar la presión, a gestionar los cambios, a gestionar el estrés de una forma efectiva, de colaborar, de mantener la colaboración, de mantener la relación, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Pues también es un elemento, un indicador bastante común en este tipo de organizaciones. Eso es. Oye, otra cuestión que se me ocurre, si me lo permitís, es el cuadrante depredador. La verdad es que la palabra es dura, es muy significativa y muy reveladora, pero es dura. Lo que ocurre que, al menos en algunas compañías clientes con las que hemos trabajado, vemos que pues que a lo mejor hay que aceptar estar durante un tiempo en el cuadrante depredador porque se necesita. Entonces hay que aceptar sobretensionar la cuestión relacional en pro de asegurar, al menos durante un tiempo, un valor económico. Lo importante es ser consciente de ello y no convertirlo en una tendencia sin fin, ¿no? Claro. Correcto. Cristina, tienes la mano alzada, ¿qué nos compartes? Sí, yo también he votado por formar parte, me he posicionado en Total y creo que no es excluyente ir a por resultados y que estos no sean buenos, porque puede ser un mal periodo como el tema de la pandemia, y así todo ir orientado a resultados y hacerlo lo mejor que las circunstancias lo permiten, y al mismo tiempo estar por las personas. Entonces, yo no creo que vayamos fluctuando del Total ¿cómo lo habéis llamado? No me acuerdo. Bueno, dependiendo de la ineficiencia, a lo mejor, ¿no? ¿Sería? No, a los que van a degüello, que solo van... ¿A depredadora? Depredador, sí, es que la palabra me ha dejado un poco noqueada. Pienso que tienen que existir las dos facetas, o sea, porque si no las empresas no sobreviven. Y más ahora con cómo está subiendo el Juvent, que dicen, que como no los consigas comprometer, no te duran más de un año o dos, como mucho, no nos podemos olvidar de esta parte. O sea, si vamos solo a resultados,
a ellos les interesa más proyecto, buen rollo, flexibilidad, tener sentido y estas empresas que hasta ahora pues eran depredadoras, yo creo que se van a ir quedando, bueno, no sé, me da la impresión que no van a sobrevivir mucho. Claro, curiosamente a veces se produce un fenómeno especial, que es que tenemos managers de una determinada edad, pero el problema no es la edad, el problema es la mentalidad, que creen que su compañía tiene que ser depredadora, mientras que están contratando a personas que están apostando, como comentabas en este momento, ¿no? Están apostando por otra forma de vivir y otra forma de trabajar. Entonces, claro, la colisión es que es inevitable. Entonces, los managers dicen, no entiendo por qué los jóvenes se me van. Claro. Seguramente se quedan los que no tienen opciones. Esto es muy divertido porque realmente se van a quedar solos. Desde luego. Si no hacen el esfuerzo. Ya está esto. ¿Tenemos alguna otra contribución de alguien que quiera aportar algo más? Gracias a todos por los que habéis contribuido. Yo quería comentaros, Rubén, Albert, Marta, dale. antes comentabais, cuando presentabais la empresa depredadora, que es Sí. una empresa que no tiene visión en el largo plazo, que está más centrada en el corto. Nosotros nos hemos encontrado que hay empresas depredadoras que lo tienen integrado como una cultura, Claro. ¿no? Incluso que desde la dirección, desde sí, la estrategia de la cultura está puesto el foco en la depredación, ¿no? Resultados, resultados, resultados a costa de cualquier cosa. Claro. Entonces, para mí la depredación es útil cuando nos lleva, ¿no? Para sobrevivir, para sobrellevar en un momento determinado a la empresa total. El problema es cuando se convierte en algo cultural. Claro. Sí, porque queda anquilosado, ¿no? Hay una esclerosis, digamos, de la organización que es incapaz de moverse hacia otro lugar. Yo a veces, en conversaciones parecidas a estas, hablamos de las organizaciones evolutivas de la señora Lux, ¿no? Cuando habla de las organizaciones TIR y dice que las organizaciones evolucionan, y claro, es que tiene que ser así, pero no siempre evolucionan hacia la derecha, a veces evolucionan hacia la izquierda, a veces involucionan. Siempre que sea una decisión meditada y consciente, probablemente no hay mucho problema. El problema viene cuando entramos en la rutina y nos dejamos llevar. Y entonces nos encontramos que 3 años más tarde seguimos estando ahí. Sí, además también lo que vemos habitualmente, en el contexto de lo que decía Marta, es que es un foco, tanto foco de resultado y tanta presión es algo que se puede sostener durante un tiempo. Claro. Sí, pero en el largo plazo es difícil de sostener. Por tanto, como decía Xavi, ¿no? Como decía Nuria también, de alguna manera, y Cristina, de alguna manera muchas compañías en un ejercicio de adaptabilidad y de ejercicio de supervivencia ponen mucho foco en resultado, en generar de valor económico, y es necesario para sostenerte en el mercado, para mantenerte, pero es un ejercicio meditado, consciente y además con una duración en el tiempo, la que sea, porque uno no puede sostener. Lo que vemos es que las compañías que sostienen esa cultura a largo plazo son trituradoras de personal, o sea, hay un turnaround tremendo, ¿no? Está cambiando el personal constantemente. Y el foco en el ahorro, esa obsesión que muchas empresas tienen, muchas organizaciones tienen, por ahorrar, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Qué estamos sacrificando? ¿No? Eva, es el punto de la calidad. Eva, ¿quieres hacer una contribución? Que vamos a ir cerrando. Voy. ¿Qué pasa cuando una empresa es depredadora? Pero más por dejadez, estoy pensando en un cliente que son 3 socios que han crecido de 15 a 60 personas. Una le va mucho las relaciones, pero los otros 2 no. Entonces sería depredadora no tanto por son buena gente, pero por crecimiento y por no saber, por una cuestión de dejadez y por una cuestión de ignorancia, de no tener conciencia de qué supone pasar de 15 a 60 personas a nivel relacional, comunicativo, de comunicación ascendente, descendente, etcétera. ¿Qué sería esto? Bueno, aquí lo que sería es un caso perfecto para que tú trabajes con ellos, ¿no? Gracias. Ya lo estoy haciendo. Eres miembro de la red, que eres una persona que tiene mucha capacidad de generar valor relacional, que sabes mucho de esto y que eres un estupendo acompañante. Pues lo primero que podrían hacer, por ejemplo, es hacer algo como esto, ¿no? Contratar a alguien o buscar el acompañamiento de alguien que ayude en esto. Para mí tiene que ver un poco, desde mi experiencia, si esto te sirve, tiene que ver un poco en que aquellas personas que dirigen la compañía entiendan un poco el valor de lo que significa la cultura organizacional, ¿no? Tenemos este dicho de que la cultura se come la estrategia por el desayuno, ¿no? Pero de alguna manera hay personas que de alguna manera, y especialmente en compañías que crecen muy deprisa desde un núcleo pequeño, empiezan con mucha idea de producto. Es producto, servicio, y genera mucha velocidad y mucha inercia de esta manera. Y
Y entonces lo que ocurre es que la cultura aparece como un pensamiento posterior, ¿no? Cuando ya estás en un espacio donde hay mucho conflicto, donde hay mucha fricción, donde hay muchas dificultades, entonces empiezas a pensar que, ostras, quizás tienes que hacer un ejercicio organizacional para diseñar una cultura colectivamente que sea sostenible, que la gente pueda vivir en ella y sea tolerable. Y esto lo que ocurre es que muchas veces en situaciones de crecimiento rápido como esta, ese pensamiento llega después, llega a través de la crisis, ¿sí? Entonces pues, es un poco parar, echar para atrás e intentar tomar los pasos que en el mundo ideal hubieras tomado antes. Pero a veces no está bien. Gracias. Ponía el ejemplo porque cuando hablamos de depredador, como también decía Cristina, es una palabra muy gorda y muy negativa, y que pueden haber empresas depredadoras que el valor relacional es bajo, pero por esto, por un tema más de dejadez, de ignorancia, pero que al final son buena gente. Era por un ejemplo que sigue siendo depredadora, pero quizá la palabra no se ajusta al 100% con la dureza del tiburón que decíamos antes. Muchas gracias. Claro. Quizás, Rubén, ¿puedo...? Sí. Pablo, sí, venga, dar una Perdón, rapidísimo. Hay un tema que considero bastante importante, es que muchas veces en las empresas no se puede subir al nivel de conciencia o sea, el nivel máximo de conciencia será el nivel del CEO, del director general, ¿no? Y quizás en el caso de Eva, 2 de los 3 están más en un nivel de conciencia de Red Organization, ¿no? O aún no Green y tampoco Teal, mientras el tercero sí que está más en Green o Teal, ¿no? Si volvemos al tema de la luz. Y entonces... Me encanta lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que cuando entra en la crisis y vive la crisis, sí que el nivel de conciencia muchas veces sube, ¿no? Y se da cuenta de muchas cosas. Absolutamente. Sí. Gracias. Gracias, Pablo. Os vamos a ir cerrando esto, que queremos ser respetuosos de vuestro tiempo, pero os queremos lanzar una invitación para aquellos que os sintáis un poco curiosos por el modelo o motivados por el modelo para que podáis uniros a la red, y os contamos un poco cómo hacerlo, que es muy sencillo, ¿no? Básicamente nosotros, más allá de estar orientados hacia este modelo de desarrollo y de generación de compañías totales que generan valor total, básicamente también somos un grupo de personas, como os comentaba antes, que tenemos un poco una forma de hacer, ¿no? Básicamente primero tenemos mucho foco en el aprendizaje, así que tenemos mucho foco en compartir experiencia y vivencias en el sentido de aprender, de compartir prácticas, de información y experiencia, pero con el foco en aprender, en seguir desarrollándose y crecer. Básicamente que tenemos mucho foco en la cooperación también, ¿sí? O sea, es decir, se trata de... Nosotros también estamos haciendo como un pequeño ejercicio de creación de valor total entre esta comunidad. Construimos conjuntamente. El libro es un ejemplo de construcción cooperativa, de hecho, lo hemos construido entre todos. Efectivamente, hemos creado un espacio de mucha confianza y lo seguimos nutriendo y manteniendo así. Y es un espacio también donde lo pasamos bien, donde hay un espacio también para el disfrute, para la risa y para el lúdico en el más allá del trabajo, ¿no? Así que lo que hacemos aquí en este momento, más allá también de daros las gracias por estar hoy aquí, es un poco invitaros a que sepáis más. Tenéis un enlace aquí básicamente podéis ir al web consultorestotales.net y hay una pestaña o hay un menú, si queréis, que dice Únete, y ahí básicamente lo que te va a proporcionar es acceso a un pequeño cuestionario para que nos contactes y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Y si tienes interés si te motiva trabajar creando organizaciones más allá de generación de valor económico, con equilibrio, sostenibilidad, si te motiva a acompañar a las personas, si te motiva la idea de liderazgo ético, compartido, pues te puedes unir, ¿no? Las puertas están abiertas y nos encantaría, escucharte y saber quién eres. Si podemos darte la bienvenida, pues estaremos encantados. Sí, al fin y al cabo se trata de convertir los deseos que todos tenemos en la mente de construir organizaciones mejores, convertirlos traspasarlos a la realidad, convertirlos en acción y que podamos dentro de un año quizás reunirnos de nuevo, volver a hacer estas preguntas y darnos cuenta que ha aumentado el número de empresas en el país y que esa mentalidad, esa forma de trabajar se ha ido extendiendo. Así que si os apetece a cualquiera de vosotros que no estéis en la red, que os apetece convertiros en un agente de cambio, pues esta es una buena oportunidad, ¿de acuerdo? Os damos las gracias a todos por haber venido, por haber participado, por vuestras contribuciones. Compartiremos la grabación para que la compartáis con otras personas si queréis o la volváis a ver o nos contactáis con lo que queráis.
Y nada, os deseamos mucha suerte y os vemos pronto. ¿De acuerdo? Suerte. Un abrazo total. Venga, quizás, un ¿no? abrazo total. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao.